Ok, sean todos bienvenidos a la presentación de mi trabajo especial de grado denominado Difusión por Resonancia Magnética como técnica complementaria para la valoración del cáncer de próstata. Bien es sabido que el cáncer es una de las enfermedades que más está afectando hoy en día a nuestra sociedad. No solo afecta al individuo, sino afecta a la sociedad y a todo el entorno de la familia del paciente, ¿verdad? Por lo tanto, los números son bastante altos. La Organización Mundial de la Salud considera que para este año va a haber 1 millón de nuevos casos más de cáncer. Por lo tanto, es una enfermedad que debemos de tener bastante en foco para tratar de prevenir, para tratar de curar lo más pronto posible y de hacer lo menos difícil el tratamiento, ¿okay? En especial, el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más agresivos que existen. ¿Por qué es tan agresivo? Debido a que sus primeros inicios, cuando la patología está generándose, no reporta ningún tipo de sintomatología, ¿okay? Por lo tanto, los pacientes no se dan cuenta que tienen la patología, sino cuando ya está bastante avanzado la patología, ¿okay? Por lo tanto, consideré que debemos de buscar las mejores herramientas necesarias para el diagnóstico, tratamiento y posterior evaluación de la enfermedad. Como les dije, el cáncer está siendo un problema mundial. Debemos de buscar las herramientas necesarias para prevenirlo, para su tratamiento y para su mejor diagnóstico y prevención, ¿verdad? Entre los medios tradicionales de diagnóstico del cáncer de próstata en específico, no son específicos. Y tenemos en la ecografía, en primer momento es el tacto rectal. El tacto rectal es tan solo la opinión del médico al examinar al paciente, que determina si necesita o no hacer mayores pruebas necesarias para el diagnóstico. ¿Okay? No es un diagnóstico certero, sino es que tan solo la opinión del médico que determina si necesita o no realizarse siguientes exámenes. El siguiente examen es la PSA, que es un examen de laboratorio que nos permite determinar si los valores del ácido prostático se encuentran elevados para determinar si ahí puede haber o no la presencia de cáncer prostático. Por siguiente está un eco. El eco te permite medir en qué condiciones se encuentra la próstata. Nos permite hacer mediciones reales, ¿okay?, de la próstata para determinar si se encuentra o no se encuentra ensanchada, ¿okay? Y también tenemos, ya no son tan tradicionales, tenemos la tomografía computarizada que nos permite ver en viva imágenes reales, el estado de la próstata, pero no nos identifica si alguno de esos tejidos son o no son de tipo cancerígenos o no, ¿okay? Y por otro lado, entonces, donde entra nuestro trabajo de investigación, que es el uso de la resonancia magnética para determinar si ese tipo de tejidos o esa próstata se encuentra verdaderamente enferma y si necesita o hay presencia o no de células cancerígenas. Por lo tanto, entonces se nos generan las siguientes interrogantes. ¿De qué manera la realización de estudios por resonancia magnética con la técnica en específica, la de la difusión, aporta la información válida para el diagnóstico y o tratamiento del cáncer de próstata? ¿Qué tipo de información ofrece la difusión por resonancia magnética en pacientes diagnosticados con cáncer de próstata? Y por último, es determinante para la ciencia médica la aplicación de la técnica de difusión por resonancia magnética. Entre los objetivos, el objetivo general es valorar la difusión por resonancia magnética como una técnica complementaria para la caracterización o no del cáncer de próstata. Ese es nuestro objetivo general.
saber si es verdaderamente la técnica de difusión por resonancia magnética es efectiva al momento o colabora ciertamente en el momento del diagnóstico o no del cáncer de próstata. Entre los objetivos específicos, señalar las diferentes técnicas de diagnóstico aplicadas al paciente que conforman el universo del estudio, describir las posibles afecciones de próstata presentadas por los pacientes y, por último, establecer el uso de la técnica de difusión por resonancia magnética en el diagnóstico del cáncer de próstata de acuerdo a los estudios que se realicen. ¿Okay? Para esta investigación conseguimos tres puntos importantes, tres materiales importantes, tres investigaciones realizadas previamente que nos permiten, que nos establecen un punto de partida, qué ha sido investigado, qué no ha sido investigado y en qué puede enriquecer nuestro estudio a la ciencia en sí. ¿Okay? En el primer momento conseguimos a Laura, contribución de la imagen por resonancia magnética en la decisión del tratamiento radioterapéutico del cáncer de próstata no metastásico. ¿Por qué es importante este estudio para nosotros? Precisamente porque habla del tipo de estudio que vamos a realizar, que es una resonancia magnética, y está directamente involucrado en el estudio del cáncer de próstata y específicamente el no metastásico. ¿Okay? Como segundo tenemos a García María, donde tenemos una tractografía por resonancia magnética como técnica complementaria en la valoración de amnesia del cuerpo calloso. ¿Por qué es importante esta investigación para nosotros? Es importante porque igualmente trata sobre la técnica a utilizar, que es la resonancia magnética, y aborda de cómo la resonancia magnética puede ser útil para un estudio tan específico como de un cuerpo en especial. ¿Okay? Ellos hacen el estudio y en sus conclusiones especifican de que sí, de que la resonancia magnética permitió el estudio de un cuerpo calloso, ¿verdad? Del cuerpo calloso, perdón, y siendo una estructura tan pequeña y tan compleja. Y por último tenemos a Nelson Rodríguez, donde nos habla de la prostatectomía radical, experiencia en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, donde habla, su estudio refiere sobre la extracción total de la próstata luego de ser diagnosticada con cáncer severo, ¿okay? Antes que fuese metastásico. Él utiliza entre los diferentes estudios que le permiten a él determinar si es necesario o no la remoción completa de la próstata. Él utiliza estudios de resonancia magnética, ecografía y toda la serie de estudios. Entonces lo utilizamos como punto de base para determinar si es o no es necesario o es útil nuestro trabajo de investigación. ¿Ok? Siguiente. Disculpa. Ok. Siguiendo con el marco teórico, debemos hablar sobre el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino, la próstata se encuentra, es parte del aparato reproductor masculino, y en ella se generan los espermatozoides. También forma parte del sistema endocrino, donde se generan diferentes hormonas, como la testosterona, y está ubicado justo por debajo de la vejiga, ¿verdad? Siendo parte, tomando parte del sistema urinario para como canal de excreción de sustancias, tanto que de los espermatozoides, utilizan el mismo canal de urinario. ¿Okay? Entre las enfermedades de próstata, si quieren la siguiente, por favor. Aquí en esta lámina podemos ver precisamente dónde está ubicada la próstata, donde está justo por debajo de la vejiga, y que comparten se comparten funciones con diferentes tipos de sistemas, como el urinario, el endocrino y el reproductor. Siguiente, por favor. Entre las posibles enfermedades más comunes, hay otro tipo de patologías que son niveles tan bajos de presencia de las diferentes patologías que no la vamos a tomar en cuenta. Las tres principales son la prostatitis, la hipertrofia benigna de la próstata y, por último, el cáncer de próstata. La prostatitis es la inflamación producto de bacterias en la próstata. ¿Okay? La próstata presenta infecciones y incrementa su estado.
La forma de tratamiento de la prostatitis normalmente, como es bacteriano, con antibióticos, disminuye el tamaño de la próstata y desaparece la infección. La hipertrofia benigna de próstata o HBP es cuando la próstata aumenta excesivamente de tamaño, pero aunque no lo crean, todavía no tenemos a ciencia cierta por qué por qué se origina la hipertrofia. ¿Okay? La hipertrofia, el tratamiento de la hipertrofia normalmente es con bloqueadores de la sustancia, neta-alfa, ¿okay? Que permiten, inhiben el crecimiento de la próstata y permiten que ésta se relaje y vuelva a su estado normal. Y por último tenemos el cáncer de próstata. ¿Okay? El cáncer de próstata es la generación cuando se generan células cancerígenas en las diferentes áreas de la próstata. ¿Okay? La única forma de determinarlo a ciencia cierta es a través de una... gracias, muy amable. A través de la biopsia. Es la única ciencia cierta la que determina si existen o no existen verdaderamente cáncer de próstata. ¿Okay? De resto, lo que podemos es suponerlo. Podemos tratarlo, podemos tratar sus síntomas previos, pero verdaderamente el único examen que determina si existe o no existe es la biopsia. La forma de determinar, como ya les había hablado, si existe o no existe cáncer de próstata, en primer lugar es el examen médico, que el médico determina si necesita o no necesita hacer estudios secundarios. Tenemos el ultrasonido, que nos permite medir, determinarle las condiciones de la próstata, si está inflamada o no se encuentra inflamada. Tenemos la tomografía computarizada, que nos permite ver en toda su dimensión la próstata, si se encuentran áreas o no que son hiperintensas o no, que determinen, que puedan dar dar idea si se encuentra o no presentándose alguna patología o algún evento que llame la atención al médico. Y por último tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética es un fenómeno físico que utiliza las propiedades cuánticas de las moléculas de hidrógeno para determinar según dónde en un campo magnético, un fuerte campo magnético, permite que las moléculas se orienten en ese campo magnético y mediante impulsos de radiofrecuencia podemos excitarlas para determinar, según sea su respuesta a la excitación, cómo va los tipos de elementos y órganos dentro del cuerpo. ¿Okay? Cada órgano tiene una forma o una respuesta que puede ser determinada o puede ser estudiada, que nos permite caracterizarlo y saber las diferentes, diferenciar los diferentes organismos o partes del cuerpo. Existen diferentes tipos de secuencias en la resonancia magnética, entre las que podemos encontrar. Las primeras son la T1 y la T2, que nos permiten. La T1 viene determinada por cuando excitamos a las moléculas de hidrógeno que llegan qué tiempo va a tardar en perder el 63% de la fuerza del movimiento, que la excitación, la energía, el perder el 63% de la energía que le imprimimos a la velocidad, podemos determinar desde que para el impulso, para poder determinar cuánto tiempo pasa en perder el 63% de ese impulso. Y tenemos el T2, que es la cantidad de tiempo o el tiempo que toma en absorber absorber un 63% de la energía que le estamos suministrando. ¿Okay? Esos diferentes tiempos en que toma moverse o parar antes o después del impulso
nos permite determinar, saber los diferentes tipos de secuencias. Existen secuencias que nos, al diferenciar los organismos, que nos permiten saber y diferenciar los organismos. Entre las secuencias especiales que tenemos, por ejemplo, la secuencia que no trabajan mediante los impulsos de radiofrecuencia, sino que nos permiten obtener información sobre cómo es el comportamiento de las moléculas de hidrógeno en un periodo de tiempo. Este tipo de secuencias son secuencias que son más funcionales que orgánicas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, para esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo debido a que se utilizó un método de recolección de datos, de medición no numérica. Es decir, no tomamos en cuenta los diferentes aspectos numéricos de la investigación, sino que tan solo recogimos las descripciones y observaciones al momento de realizar los estudios, ¿ok? Y de los resultados de los estudios. Fue una investigación de campo debido a que los datos se recogieron realmente en un periodo de tiempo de 2 meses en el Centro Médico de Cagua, ubicado en el estado de Aragua, Centro Médico Venezuela, en la ciudad de Cagua, y fue por un periodo de 2 meses. En ese periodo de tiempo fueron 4 los pacientes que acudieron al centro médico, por lo tanto fue la base que utilizamos para nuestro estudio y por lo tanto es una investigación de campo. Y por último, se trata de una investigación de corte transversal, ya que se realizó el estudio particular en eventos existentes, ¿ok? Y determinamos un tiempo y un espacio para realizar el estudio. Siguiente, por favor. Los cuadros siguientes que tienen en pantalla son los cuadros anteriores y posteriores al estudio. Como podemos determinar, esta es nuestra parte investigativa verdaderamente, ¿ok? Como podemos observar, en los 4 pacientes, de los 4 pacientes, tan solo uno poseía estudios de resonancia magnética previos, y debido a que era un paciente que ya había sido tratado previamente con la patología, ¿ok? Los otros tan solo estaban buscando la utilización de la resonancia de los estudios para determinar si poseían o no poseían células cancerígenas en su cuerpo, ¿ok? Se ve aquí claramente que todos tenían tactos rectales, todos fueron diagnosticados por un médico y dada la orden médica para el seguimiento de la enfermedad. Tenemos los diferentes valores del antígeno prostático. A todos se les realizó la ecografía y exceptuando un solo paciente, todos poseían biopsias. ¿Por qué es importante este cuadro? Este cuadro nos da la imagen de que todos los pacientes se les realizó biopsia. Pero ¿cuál es el punto determinante en por qué la resonancia magnética es fundamental para el diagnóstico o no? Porque las biopsias, dependiendo del lugar donde fue tomada la muestra, puede que presente o no la patología. Por lo tanto, a muchos pacientes se les realizan 2 y 3 veces tomas de muestra para la biopsia y no son resultados concluyentes. ¿Estamos de acuerdo? La resonancia magnética permite, al ubicar la enfermedad, a poder diferenciar mediante la difusión cuáles son las áreas donde la difusión de los líquidos se encuentran comprometidos y dan la idea o no de áreas con cáncer. Permite ubicar específicamente dónde vamos a realizar la biopsia y nos permite determinar si nos permite ser una guía al momento de tomar las biopsias, ¿ok? Por lo tanto, ahí es la importancia de utilizar la técnica de difusión o no. Nos permite, la técnica de difusión determina las áreas donde no hay flujo libre de líquido, y esas áreas son las que vamos a tomar para hacer los estudios de la biopsia, siendo mucho más específicos y más claros los estudios, ¿ok?
En la segunda tabla podemos observar que luego de realizarse los estudios por resonancia magnética mediante la técnica de difusión, podemos determinar de que los tamaños diferentes, pudimos medir claramente los tamaños de las diferentes lesiones, ubicarlas, saber en qué estadio se encuentran y darle la valoración PI-RADS. La PI-RADS es una escala diseñada para determinar, mientras más alto, va del 1 al 5, y mientras más alto se encuentre el número, más acertado o peor el pronóstico de la presencia de la patología o no. ¿Ok? Fíjense que entonces, y lo realizamos mediante los estudios de resonancia magnética. Entonces podemos darnos cuenta de que sí, verdaderamente, ahí está la presencia de células cancerígenas de la patología del cáncer de próstata y confirmar en sí la enfermedad. ¿Ok? Siguiente, por favor. Como conclusiones y recomendaciones, podemos decir que entre las conclusiones, el estudio, nuestra investigación permite asegurar de que la técnica por difusión por resonancia magnética verdaderamente nos ayuda o es necesaria al momento del diagnóstico. Sirve como guía para la biopsia, sirve para determinar específicamente dónde se encuentran las células cancerígenas en la próstata y nos permite tener una no tan invasiva acción al momento de tomar las muestras de la biopsia. ¿Okay? Entonces, debido a este resultado de que sí verdaderamente se comprueba de que la técnica funciona, nosotros recomendamos de que los técnicos se preparen en el uso de esta técnica y ayuden al personal médico, tanto especialistas como los tratantes, en la mayor difusión de este uso de técnica para hacer mucho más agradable y llevadero el tratamiento del cáncer de próstata. Muchas gracias, eso ha sido un interés.